Bueno, la obra social IPROS tiene su origen en el año 1965, cuando por ley se crea la obra médico-asistencial, nació llamándose OMA, y luego en el año 1973 esta legislatura la transforma en el Instituto Provincial del Seguro de Salud, dándole autarquía e independencia económica, modelo que aún conserva hasta la actualidad. La obra social tiene hoy 170.330 afiliados y tiene 43 delegaciones distribuidas en toda la provincia y 2 delegaciones fuera de la provincia de Río Negro, uno en la provincia de Buenos Aires, en Bahía Blanca, y la otra en Capital Federal. Estos 170.000 afiliados son afiliados obligatorios en su gran mayoría, porque la propia ley obliga a todos aquellos empleados del Estado, trabajadores del Estado provincial y del Estado municipal, obligatoriamente a aportar a la obra social, ya sea que estén en actividad como también cuando cambien su situación de revista a la pasividad. La obra social tiene como principio rector ser una obra social solidaria y tiene un modelo financiador contributivo. ¿Qué significa esto? Que se financie de manera contributiva, que la obra social se sostiene por los ingresos que obtiene de los aportes y de las contribuciones que se realizan. Los aportes que realizan los trabajadores sobre los haberes sujeto a aportes, excluido las asignaciones familiares, dice actualmente la ley, un aporte del 4% y una contribución que realiza el Estado provincial o municipal del 7% también sobre el haber de ese trabajador sujeto a aporte, excluido las asignaciones familiares. Es decir, que el IPROS, con ese 11% en su totalidad, de los cuales el 66%, 64% es un recurso que ponen los estados y el resto los ponen los trabajadores, está obligado a brindar una cobertura de salud tanto al trabajador como a su grupo familiar primario. Por lo tanto, el trabajador, a través de la detracción del 4% de sus haberes, no solamente tiene una cobertura de seguro para el propio trabajador, sino también para el grupo familiar primario, que puede ser el esposo, la esposa, la pareja que no tenga ingresos propios o aquellos hijos o hijas menores de 21 años. El desenvolvimiento del IPROS se ha complejizado enormemente en el último tiempo, producto del contexto por el que atraviesa nuestro país y que no solamente afecta al IPROS, sino que afecta a todas las obras sociales de las distintas provincias, a las obras sociales nacionales, incluso a las obras sociales privadas, a las prepagas. Y esto está dado, por ejemplo, en materia de medicamentos, por la escasez que ha existido de medicamentos, por las dificultades para las importaciones, por la falta de insumos médicos, por la falta de prótesis, por el incremento de los medicamentos por encima de la inflación, también por la pérdida de precios de referencia, por la aparición de nuevos medicamentos de altísimo costo, y todo esto conlleva a una afectación del presupuesto operativo que tiene IPROS, donde el gasto en medicamento cada vez ocupa una proporción mayor. Actualmente el 30% de todo el presupuesto del IPROS está destinado a la compra de medicamentos para sus afiliados y para sus afiliadas. Un tema no menor que afecta a la obra social es la judicialización de la salud.
En muchas oportunidades los jueces a través de recursos de amparo obligan a las obras sociales a dar tratamientos que están fuera de su menú prestacional, afectando significativamente los presupuestos ordinarios que las obras sociales tienen. Así, entonces, con el contexto que tenemos, los altos costos, los recursos de amparo, las escasez de medicamentos, se conjugan para que todas aquellas expectativas de ingreso que tiene la obra social se vean deslegitimadas o desvirtuadas frente a ese contexto que cada vez le exige un mayor gasto. Pero todo esto, referido a lo que ocurre y atraviesa todas las obras sociales, tiene un agravante más para nuestra propia obra social que tiene que ver con la estructura y con el funcionamiento de IPROS. Y ese marco se lo da la Ley 2753 en el artículo 25 y está referido específicamente a los recursos de la obra social. ¿Y con qué recursos cuenta hoy? La primera cuestión, que es lo que trata de resolver este proyecto de ley, tiene que ver con el mínimo de aportes que tiene asegurada la obra social. Digo, ¿por qué es importante que hoy tratemos este tema? Porque todos sabemos que para poder brindar una correcta prestación, para poder mantener y sostener las prestaciones y también para pensar en incrementar la calidad de las prestaciones, es fundamental saber con qué ingresos la obra social va a contar. Y el mínimo que esta ley vigente le asegura de aportes por cada trabajador actualmente es de 40 pesos. 40 pesos. Miren, ¿sabe qué pastillas pude comprar por 40 pesos, que es el mínimo que tiene asegurada la obra social? La única pastilla que pude comprar es esta, que es una golosina que compré en el kiosco de la esquina. Esto es lo que hoy está vigente en la ley del IPROS. Como contribución tiene asegurado 60 pesos por trabajador, con lo cual hoy la obra social tiene un mínimo asegurado en su sistema contributivo de financiamiento de 100 pesos. Ni siquiera esta botella de agua, señora presidenta, podemos comprar hoy con esos 100 pesos que tiene asegurada la obra social como ingreso mínimo por trabajador y para brindarle al trabajador y a todo su grupo familiar una cobertura de salud. Por eso es importante el proyecto de ley que estamos tratando, porque a partir de este proyecto de ley se va a asegurar un monto mínimo de aporte del 4%, pero sobre el salario mínimo vital y móvil, y una contribución que va a realizar el Estado provincial del 7% sobre el salario mínimo vital y móvil, de tal forma de llevar esos 40 pesos hoy a diciembre a unos 6.240 pesos. Porque bueno, el salario mínimo vital y móvil fue fijado el 1 de diciembre en 156.000 pesos. Estamos hablando entonces que con esto aseguramos que la obra social, como mínimo, reciba de cada trabajador 6.240 pesos para asegurar, brindar una cobertura de salud a ese trabajador y a todo su grupo familiar. Una prepaga hoy, y esto es por hacer alguna mínima comparación, en un plan joven comienza con un pago mensual de 40.000 pesos, la que es más accesible. Estamos hablando entonces de un mínimo de 6.240 pesos contra una prepaga hoy que arranca de los 40.000 pesos en adelante. Esto es una de las modificaciones que se propone en este proyecto de ley. El mínimo, un mínimo que tenga variación en el tiempo, no que sea un monto nominal como el que está fijado hoy, que como vemos queda totalmente desvirtuado, irrisorio y más aún en un contexto inflacionario como el que estamos. Pero además hay otro inconveniente que presenta este artículo 25. Y el inconveniente que presenta es que los aportes y contribuciones, como mencionaba, se realizan sobre las remuneraciones sujetas a aportes, lo que significa que cuando se dan incrementos salariales que no están sujetos a aportes y contribuciones, y que esto es muy común en nuestro país, este tipo de incrementos salariales, porque convengamos,
es la única herramienta muchas veces al alcance, ya sea de los estados municipales, provinciales, del gobierno nacional, incluso del sector privado, para poder mantener el poder adquisitivo de los trabajadores y más aún en el contexto de crisis como hoy bien se describía aquí en esta legislatura de la situación que estamos transitando y que nos obliga a sancionar una ley de emergencia económica. Ahora, el efecto colateral que tiene el otorgamiento de aumentos salariales a través de sumas no remunerativas es que nuestra obra social sobre esas sumas no remunerativas no recibe ni aportes ni contribuciones. Y entonces, por ejemplo, si miramos cuánto recaudó IPROS en enero de este año 2023, recaudó 2.000 millones de pesos por aportes y contribuciones. Y en septiembre y octubre aproximadamente recaudó unos 3.000 millones de pesos por aportes y contribuciones. Estamos hablando de un 50% más en unos 9-10 meses. Los incrementos salariales que ha otorgado la provincia han sido superiores a esos porcentajes, pero vemos cómo mes a mes los ingresos de la obra social van teniendo una pérdida en términos reales y además se le quita a la obra social la posibilidad de tener una previsibilidad porque va a depender de qué tipo de incrementos salariales se otorguen para saber si le va a corresponder más aportes y contribuciones. Por eso es importante que la ley del IPROS contemple que el total de remuneraciones estén sujetas a los aportes y contribuciones y no una parte parcial de los ingresos que tiene el trabajador. De lo contrario, y es lo que le ha pasado y le está pasando lamentablemente al IPROS, entra en un desfinanciamiento perjudicial y crónico que le quita una sustentabilidad operativa, financiera y económica que implica que genere un déficit y un endeudamiento que lo único que hace es afectar la calidad de las prestaciones de uno de los servicios básicos y esenciales como es la salud de todos los empleados públicos rionegrinos. Por eso, muchas otras obras sociales provinciales han tomado sus recaudos. Hay gobernadores en este país y gobernadoras que a través de decretos han establecido que las sumas no remunerativas están sujetas a aportes y contribuciones de la obra social. También lo han hecho aquellas actividades privadas, aquellos sindicatos de actividades privadas, donde han conseguido incrementos de sumas no remunerativas, pero han tomado la precaución de indicar que estén sujetas a aportes y contribuciones para salvaguardar y para no desfinanciar a sus obras sociales. Los gremios han hecho lo propio con su cuota sindical. Los gremios también han tomado la precaución de calcular sus cuotas sindicales también sobre las sumas no remunerativas, justamente para no tener inconvenientes en su funcionamiento. También es necesario que lo haga la obra social de la provincia de Río Negro. Esto fue planteado en la Junta de Administración del IPROS, integrada por 7 vocales, 4 de los cuales son gremiales, los cuales coinciden en que hay que buscar una solución a la obra social para salir de este desequilibrio crónico que tiene la obra social. Y que esta es una salida, pero que por supuesto que es antipático que un trabajador que hoy está aportando 1.620 pesos, digo 1.620 pesos por mes a la obra social, otros trabajadores que están aportando 2.000 pesos, otros 4.000 pesos, pasen a aportar 6.240 pesos. Porque sí, si lo vemos en términos porcentuales, hay una variación importante, pero si lo vemos en términos nominales, vuelvo a reiterar, son 6.240 pesos como mínimo por mes para tener una cobertura de seguro de salud para todo su grupo familiar. Por eso es que pido el acompañamiento a este proyecto de ley que es de suma importancia para que podamos garantizar
mantener, sostener las prestaciones de la obra social y que también podamos mejorar esas calidades de prestaciones. Así que por todo ello agradezco, señora presidenta, y pido el acompañamiento. Gracias, legisladora. ¿Alguien va a hacer?